Hola, ¿todo bien? Espero que sí. Hoy nosotros vamos a comenzar nuestra clase con este video donde voy a pasar algunas explicaciones y a las 9 en punto, Bárbara y yo iniciamos el Zoom, ¿vale? Cada una con sus respectivos alumnos. Para ahora necesito que estéis con el cuaderno y manos y con alguna cosa para hacer un apunte, un lápiz, un bolígrafo y estéis bastante atentos a las informaciones que os voy a pasar. Son muy importantes. Voy a compartir mi pantalla. Hoy es día 24 de mayo y en nuestra última clase nosotros hemos hecho algunas actividades trabajando con el libro de Fernando Botero. No sé si os acordáis, ¿sí? Y había algunos ejercicios que teníais que entregar. Voy a poner aquí algunos modelos de respuestas que estaban bastante bien hechas para que vosotros veáis más o menos cuál era la expectativa que teníamos con esta actividad, ¿no? Además de trabajar la obra y trabajar un poco sobre Fernando Botero. Entonces, la primera actividad pedía que vosotros buscarais la definición en el diccionario de las palabras tablao y flamenco y un grupo de alumnos o un alumno escribió: tablao es el establecimiento donde se puede asistir a un espectáculo de cante y baile flamencos que dispone de una de estas tarimas y de mesas en las que sirven bebidas al público. Entonces, básicamente, tablao es el lugar donde se presentan los cantantes y los bailarines de flamenco, ¿sí? Y flamenco es una música cantada con bailes de las culturas gitanas y morisca. Entonces tiene origen, el flamenco es un ritmo musical que tiene origen en los gitanos, ¿vale? Culturas ciganas no es gitanos, ¿sí? Y los mouros. Nosotros tenemos la siguiente pregunta que pone: ¿por qué pinta la gente gorda? Entonces, la respuesta yo creo que aquí era una pareja de alumnas, dicen que me atrae el volumen, la sensualidad de la forma. Si pinto a una mujer, un hombre, un perro o un caballo, siempre lo hago con la idea del volumen, pero no es que tenga una obsesión por las mujeres gordas, dijo Fernando Botero. Entonces creo que la respuesta a estas preguntas es simple. Le gusta retratar el volumen y la forma. Me gustó el objetivo donde llegaron, ¿no? A través de esta respuesta. No es que le obsesionan personas gordas, pero a él le gusta volumen. La otra actividad pedía que vosotros marcasen en primera persona, escribiesen en primera persona algunas características de los personajes que estaban en el cuadro. Yo he cogido dos respuestas. La primera dice así: soy una niña pequeña, un poco gordita, uso un vestido azul con detalles blancos, soy inteligente, guapa, enojada, pero muy amable. Aquí faltó solo el nombre de la niña. Recuerda que habíamos pedido que vosotros pensaran en todas las características, pero la respuesta está bastante bien. Y un otro alumno puso: tocaba mi guitarra para las bellas damas con mi nuevo sombrero azul, un abrigo marrón como la madera y un pantalón negro básico, más deslumbrante. Hacía bailar a las chicas guapas, estaba sonriendo, ya que soy una persona alegre y siempre muy optimista. Ese momento fue inolvidable para mí. Soy una persona gordita, pero no me importa. La música me hace olvidar todos mis problemas y me hace reír. Aquí también estaba una respuesta bastante completa, solo también faltó el nombre del personaje, ¿no? Pero de forma general las actividades fueron bastante buenas. Bien, y ahí voy a hablar un poco ahora de una actividad evaluativa que nosotros haremos a partir de la clase de hoy, del día 24 de mayo, y consecuencia en 3 clases más: 24, 31 y 7, ¿vale? Entonces presten atención, bastante atención, porque hoy nosotros iniciamos un trabajo de producción de actividades y estas producciones van a generar una nota de una modalidad evaluativa escrita, ¿vale? Nosotros vamos a producir una noticia de un periódico en versión escrita. Puede ser hecha de forma individual,
en parejas o en tríos. Máximo tríos, ¿vale? No vamos a permitir grupos de 4 y ni de 5. Y atención a la regla, solo puede ser alumnos 7A con 7A, 7B con 7B, 7C con 7C, 7D con 7D, Tayana con Tayana, Bárbara con Bárbara. No podemos mezclar ni sala ni profesor, ¿vale? Eso tiene que estar bastante claro. Si vosotros vais a trabajar en grupos, tenéis que pasar los grupos hasta el final de la clase para las profesoras. Entonces, hasta las 10:15, sea por Zoom o sea por mensajero, vosotros tenéis que pasar a las profesoras los grupos, ¿vale? Las parejas o los tríos. Si vas a trabajar de forma individual, no tienes que pasar nada. Pero si vas a trabajar en parejas o en tríos, tenéis que pasar obligatoriamente el nombre del grupo a las profesoras hasta el final de la clase. Hay 3 fechas de trabajo, como os comenté, comenzando hoy, el día 24 del 5, tenemos la próxima clase el día 31 del 5 y después el día 7 del 6. Y todas las etapas valen nota. Voy a explicar un poquito aquí entonces. Hoy nosotros tenemos una actividad que tiene valor de 1 punto y es una investigación. Vosotros vais a contestar a las preguntas sobre el género textual noticia. Hay un documento, ¿vale? Que vosotros podéis abrir y en este documento tiene todas estas preguntas, todas las etapas que tenéis que seguir para la actividad de hoy. En el cuaderno y con respuestas personales no copiadas. Las respuestas tienen que ser propias, no pueden ser respuestas sacadas de internet. Tú puedes incluso leer las informaciones que encuentres en internet, pero la tienes que explicar con tus propias palabras. Y tienen que ser respuestas completas. El día 31 del 5 nosotros vamos a producir y entregar el borrador de la noticia. ¿Borrador? ¿Os recordáis qué quiere decir borrador? ¿Sí? El día 7 del 6 nosotros vamos a tener la producción y la entrega de la noticia en versión final, ¿vale? En la versión terminada del texto. Bien. Para hoy entonces lo que vosotros tenéis que hacer es responder a las preguntas en el cuaderno, como os comenté, no puede ser en forma digital, tiene que ser escrita a mano. ¿Qué es una noticia? ¿Cuáles son las partes de una noticia que debe tener? ¿No? La noticia está separada en partes, tenéis que decir cuáles son las partes que una noticia debe tener y presentar o dibujar un esquema mostrando estas partes, como si vosotros pusierais una noticia e ir trayendo flechitas de dónde están cada una de estas partes, ¿vale? Un esquemita. ¿Cuáles son las 6 preguntas esenciales que debe aparecer en el texto de la noticia? ¿Vale? Presten atención que vais a investigar sobre eso y vais a ver que hay unas preguntas que son importantes a la hora de la construcción del texto. La siguiente actividad es, ordena las palabras para crear titulares de noticias poco comunes o un poco locas. Tenéis que utilizar todas las palabras que están aquí y crear como si vosotros fueran a hacer un titular de una noticia. En la investigación vais a descubrir qué es un titular, ¿vale? Por eso es importante seguir el paso, el A, el B, el C, el D, perfecto. Seguir cada uno de estos puntos para descubrir qué es un titular. Y vosotros en la actividad D vais a transformar estas palabras sueltas en una frase que sea un titular. Son 3 frases que tenéis que hacer, 3 titulares. La siguiente actividad, abriendo el PDF, vosotros vais a ver que hemos puesto una noticia y tenéis que leer el texto e identificar el titular, la entradilla, el cuerpo, la foto y el pie de la foto de esta noticia específica que está en el PDF, ¿vale? También hemos puesto enlaces de apoyo para la investigación. ¿Por qué? Tai, pero yo no sé dónde tengo que buscar estas informaciones, ¿cómo hago? No os preocupéis. Bárbara y yo hemos puesto aquí cada una de las posibilidades de investigación. Están todas dentro de estos enlaces. Aquí vosotros vais a encontrar todas las respuestas a las preguntas que nosotros hemos puesto, a todos los pasos anteriores. A, B, C, D, E. Y también el enlace último es un diccionario
¿vale? Virtual, que se llama Word Reference, donde vosotros también podéis buscar vocabulario que no sepáis, que tengáis alguna duda, ¿vale? Entonces, recapitulando, o sea, la clase de hoy nosotros vamos a iniciar esta modalidad evaluativa escrita con la parte de la investigación, además de enviar eso por SAS, ¿vale? Importante, si vas a trabajar en parejas o en tríos, solo una persona necesita mandar. Lo que pasa es que tiene que estar obligatoriamente identificado, porque si no está identificado, nosotras, Bárbara y yo, damos por hecho de que tú has hecho solo, ¿ok? Entonces, si solo uno va a mandar, tiene que aparecer el nombre de todas las personas que hicieron el trabajo juntos. Importantísimo esta información, ¿sí? Entonces vais a subir para el SAS y también tenéis que subir para el SAS la fotografía que la profesora de artes ha pedido para que vosotros transformasen. Entonces recuerda que ella trabajó una obra y vosotros tenían que hacer una fotografía de una relectura, de una nueva observación, una nueva mirada sobre esta obra de arte. Entonces también tenéis que subir eso hasta el final de la clase. ¿Combinado? ¿Vale? Nos vemos en el Zoom a las 9. Un besazo.